a donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. La serie que hemos estado estudiando desde hace varios meses tiene como nombre Conforme al Corazón de Dios. Y hemos estado estudiando precisamente la vida de David. Y cuando usted oye, que David era conforme al corazón de Dios, pues nos da la imagen de un buen creyente, un buen siervo de Dios. Pero hemos visto ambos lados de la moneda, sus momentos de altura espiritual, pero también hemos visto sus momentos de tiniebla espiritual. Y aún así es un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando ustedes siguen leyendo los libros que vienen en la Biblia, van a ver varias veces donde Dios dice, hubo rey que hizo esto, pero ninguno como David mi siervo. Y en algunos pasajes solo le echa en cara el pecado que cometió con Betsabé, pero reconoce, ninguno de los que vinieron después fue como David mi siervo. Tiene un lugar especial en el corazón de Dios. El día de hoy vamos a estar estudiando el pasaje que describe a David y los Gabaonitas en 2 de Samuel capítulo 21. Voy a pedirles si me hacen el favor de que vamos a recurrir a otros pasajes para darle contexto o engrosar lo que veremos acá. Abra su Biblia o enciéndala y busque los pasajes. Si usted se recuerda cuando Pablo fue allá con los de Berea, dice el pasaje en Hechos que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque Pablo enseñaba y los de Berea dice que cada día iban a las Escrituras a verificar si lo que Pablo estaba enseñando era conforme a las Escrituras. Usted es responsable de hacer eso, no importa aquí quién pase, usted debe corroborar en la Escritura que lo que estamos exponiendo es de acuerdo a la Escritura. Y si no está de acuerdo, ya saben, a la salida nos vemos y platicamos al respecto. Muy bien, encomendemos al Señor este tiempo. Padre, te damos gracias porque nos da la oportunidad de aprender en tu palabra. Cuando Pablo le enseñaba a los corintios acerca de que muchas enseñanzas del Antiguo Testamento pues quedaron plasmadas en tu palabra para que nosotros, los ahora creyentes neotestamentarios, pudiéramos aprender de esas experiencias del pasado, tanto las buenas como las no buenas. Así que, Padre, queremos seguir aprendiendo y ahora que estamos aquí en 2 de Samuel, guíanos para estudiar este pasaje. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, la serie, ¿verdad?, que dice que es conforme al corazón de Dios, surgió del primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, cuando Samuel le dijo a Saúl un mensaje de parte de Dios: el Señor se ha buscado un hombre según su corazón. Y se refería a David. Y de una vez David le dijo, y él es el que te va a suceder en el trono. Un hombre conforme a su corazón. En lo que hemos visto, como mencioné al inicio, hemos visto los buenos momentos de David, donde él confió, caminó de la mano del Señor. Hubo tiempos de guerra, donde David llegaba y le decía, Señor, voy y ataco a aquellos. Y el Señor le decía, sí, ve. Y para acá. Pero mira, lo vas a hacer hasta le daba la estrategia al Señor. No vayas así, sino rodéalos y todo. Una comunicación constante con Dios. Pero también hubo momentos donde esa comunicación no estaba fluida. Quizás fue cuando vimos hace 4 semanas más o menos, cuando David andaba allá en la terraza y vio a Betsabé, y después de ello cometió el pecado con ella, una mujer casada, y él también tenía sus mujeres, y eso llevó no solo a el adulterio, sino posteriormente al asesinato del esposo de Betsabé. Un periodo muy oscuro en la vida de David. Lo más probable, de hecho es un hecho, que David no consultó al Señor. Pudo haberle preguntado, Señor, mira qué linda está esa mujer, y el Señor le hubiera dicho, vaya, como mínimo pudo haber ido con el sacerdote. Tengo
inquietud. ¿Qué es esto? No fue. O con el profeta Natán o con el profeta Gad. No hubo comunicación. Ni con ellos, mucho menos con Dios. Pecó. Y leímos el Salmo 32 que decía David: mientras callé, pequé y no dije nada, mis huesos se envejecieron, mi verdor se convirtió en una sequedad de verano. Y el mismo Salmo dice: dije, confesaré mis pecados a Jehová. Y entonces se da un gran cambio. El pasaje que veremos hoy no sigue en orden cronológico a los anteriores. La semana pasada, ¿qué fue lo que vimos? ¿Quién predicó? David, no. Luis. ¿Y Luis de qué predicó? A ver, ayúdenme. Fue la semana pasada. A ver, ¿quién se recuerda? Absalón, ¿verdad? La rebelión de Absalón era aproximadamente el tercer hijo de David. Y por supuesto, tampoco hubo comunicación en esa historia y la anterior. Si su hermano mayor hubiera ido a decirle a su papá, que era David: papá, me gusta mi media hermana, pues David hubiera podido hablar con él, ayudarlo, guiarlo, qué sé yo, ¿verdad? No que vino este fulano y se fue con su amigo, era un primo, ¿verdad? Y el primo dio toda la estrategia para aprovecharse de su media hermana. No platicaron. La relación entre David y Absalón no era buena. Acuérdese que después de que mató a su hermano por lo que le hizo a su hermana, qué relajo, ¿verdad? Bueno, se fue a una ciudad, lo mandó a llamar David y no habló con él por mucho tiempo. Hasta después de un tiempo, el otro, con el corazón inflamado de enojo, después hace una revuelta. Falta de comunicación. Ni hablaban entre ellos, mucho menos que hablaran con Dios. Esta sección que vamos a ver, como les dije, no es en orden cronológico. Esto que vamos a ver hoy no pasó después de la rebelión de Absalón. Este capítulo 21 sucedió mucho tiempo antes. Se considera que fue en la época inicial del reinado de David, después de la muerte de Saúl y Jonatán, y más o menos entre la llegada de Mefiboset, el hijo de Jonatán, a Jerusalén, entre ese tiempo y el tiempo en que inició la guerra contra los amonitas, guerra que vimos ya en el pasado. Así que les invito a encender segundo libro de Samuel, capítulo 21. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 1. Aconteció en los días de David que hubo hambre durante 3 años consecutivos. David buscó el rostro del Señor y el Señor le dijo: es por causa de Saúl y su casa sanguinaria, porque él dio muerte a los gabaonitas. La Nueva Biblia de las Américas dice casa sangrienta y la Nueva Versión Internacional dice sanguinaria familia. Es interesante, no solo dice Saúl, sino y su familia sanguinaria. Bueno, hagamos una aplicación temprana. Usualmente las hacemos al final, pero para que no se nos olvide. Dice aquí el pasaje que ante un periodo de hambre de 3 años, David consulta al Señor. Y la primera aplicación que quiero dejar con ustedes es esta: ¿buscas el rostro del Señor cuando tienes problemas? Cuando tienes problemas. Y cuando los tienes, ¿cuánto tiempo esperas para consultar al Señor? Por ejemplo, estás sin trabajo y has preparado tus hojas de vida, llevado papelería y todo, y vas a una, no te llaman, vas a la otra. ¿Cuánto esperas para preguntarle al Señor? Señor, ¿por qué no consigo trabajo? Y de pronto el Señor va a dar alguna respuesta de la razón. O los que somos casados, estamos en periodo de falta de comunicación, con problema, un poco de indiferencia, frialdad, qué sé yo, y va pasando el tiempo y hasta nos acostumbramos, pero no le preguntamos al Señor: Señor, ¿por qué estamos viviendo esto con mi cónyuge? Y el Señor nos puede dar la respuesta. Algunos que están acá hoy
y otros que ya no están, han experimentado un tiempo en que vienen y están insatisfechos. Dicen, no, vengo los domingos, no me llena la alabanza, no saco provecho de la predicación. ¿Le ha preguntado usted al Señor por qué? ¿Será que es problema de la congregación o es un problema propio? No importa lo que sea. La invitación es a que consultemos al Señor cuando confrontamos situaciones difíciles. En el trabajo, que no la lleva bien con el jefe, el hombre o la mujer, el jefe es esto, con mis compañeros, pregúntele al Señor, a ver qué le dice el Señor. Aquí el Señor le dio la respuesta a David. Así que, sigamos. Pues dice que el problema fue que Saúl, con su familia sanguinaria, habían dado muerte a los gabaonitas. Y entonces usted se va a preguntar, ¿y quiénes son los gabaonitas? Para saber quiénes son los gabaonitas, ahora sí los invito a que busquen unos libros antes, el libro de Josué, capítulo 9. Por favor, vaya a Josué, capítulo 9. Josué, capítulo 9. ¿Cuántas veces se repite el pasaje para que los hermanos la cachen? 3, dice un hermano. Entonces, Josué, capítulo 9. Se van a ir a los versículos 14 y 15. Y ya que ubicó ahí con su dedo 14 y 15, leo. Estoy usando la versión Reina Valera 2015, parecida a la del 60. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Bueno, ¿y aquí qué? Les voy a contar. Cuando Josué entra a la tierra prometida y empiezan a conquistar, había una ciudad, los gabaonitas, se enteran de las victorias de los israelitas bajo el comando de Jehová, el Dios poderoso, y lo que habían hecho con los reyes del otro lado del Jordán y las victorias que estaban teniendo de este lado del Jordán. Entonces vienen los gabaonitas y dicen, nos van a arrasar, ¿qué hacemos? Y a algunos se le ocurrió una idea, miren, ¿saben qué? Hagamos una cosa, vayamos y busquemos hacer un tratado con ellos. Pero como ya entendimos que están arrasando a todos los que están aquí en este territorio, hagámosles creer que somos de muy lejos. ¿Y cómo lo hacemos? Agarremos ropa vieja, pasame la ropa del suegro, ¿va? Que es ropa vieja, de viejo, no, ¿va? Ropa usada ya vieja, y luego se pusieron unas sandalias todas desgastadas, unas sandalias, están nuevas, miren, no, unas sandalias todas desgastadas, y agarraron pan enmohecido, todo para que tuvieran la apariencia de que habían hecho un viaje desde muy lejos. Y llegaron con los israelitas. Josué era el líder. Miren, somos los gabaonitas, venimos de una tierra muy lejana, hemos escuchado las victorias que Dios les ha dado y nosotros queremos hacer un tratado con ustedes. Le dicen, ¿y cómo podemos saber nosotros que ustedes de verdad vienen de tan lejos? Miren, esta ropa, no la que yo tengo porque yo estoy al año, no es cierto, ¿verdad? Mi ropa tiene como 10 años, pero como casi no uso saco, servirán hasta que el Señor me llame. Bueno, pero dicen los gabaonitas, miren la ropa, era nueva cuando salimos, miren nuestro calzado. A ver, este es lo que trajimos de comida, miren, el pan hasta mohoso está, ¿verdad? Y entonces, el pasaje que acabo de leer, y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos, no quiere decir que las agarraron, sino como dice la Nueva Traducción Viviente, revisaron el alimento de los gabaonitas. Pero ¿cuál fue ese término profundo teológico? ¿Cuál fue el cuco? ¿Cuál fue el problema? ¿Qué dice ahí? ¿No qué? No consultaron a Jehová, no consultaron al Señor. O sea, se tragaron el cuento. ¿Y qué dice entonces a continuación? Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Dice que celebró con ellos alianza. Les voy a leer un pasaje más adelante al respecto. Versículo 16 y 17. Y sucedió que 3 días después de haber hecho alianza con ellos, se enteraron de que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Entonces los hijos de Israel partieron y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Versículos 18 y 20.
y no los mataron, porque ¿cuál era la orden de Dios para ellos? Tenían que arrasar con todos esos ciudades-estado y con toda su gente y todo para tomar posesión de la tierra. Pero ¿por qué con ellos no lo hacen? Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado, y de remate, miren cómo juraron, les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación, los israelitas, murmuraban contra los príncipes porque habían hecho un trato con los gabaonitas. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel. Por tanto, ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. O sea, si ellos rompían ese juramento, ira de parte de Dios vendría sobre ellos. Así que tienen que mantener su palabra. Continúa, versículos 21 y 23. Además, los jefes les dijeron: déjenlos vivir. Así llegaron los gabaonitas a ser cortadores de leña y portadores de agua para toda la congregación, como les habían dicho los jefes. Ahora pues, ustedes son malditos y no faltarán de entre ustedes siervos ni cortadoras de leña ni portadores de agua para la casa de mi Dios. De alguna manera quedaron, de hecho quedaron al servicio de los israelitas de manera particular con todo aquello relacionado con las cosas de Dios, muy posiblemente con los levitas, sirviéndoles como cortadores de leña y portadores de agua. El pasaje que les dije que les iba a leer, Éxodo capítulo 34, 11. Los voy a dejar que no lo busquen, yo se los leo porque no se les van a botar los dedos, va a ser así en el cursor. Éxodo 34, 11 y 12. Le dice Dios al pueblo de Israel: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí yo echaré de tu presencia a los amorreos, cananeos, heteos, fereceos, heveos, jebuseos. Oiga, guárdate, como quien dice, hazme caso, no sea que hagas alianza con los habitantes de la tierra donde vas. Se los había dicho. O sea, cuando Josué le pasó lo que le pasó, ya les había dicho Dios esto. Le digo, no tienes que hacerme caso. No sea que hagas alianza, no vayas a hacer alianza con ellos. ¿Por qué? Porque si lo haces, esto será de tropiezo en medio de ti. Esa palabra tropiezo tiene que ver con una serie de lazos y pitas donde uno cae y se queda enredado. Esa es la idea que tiene. Si haces eso, si haces alianza, va a causar que quedes en una situación de enredo, de potencial problema, y es lo que vamos a ver 400 años después. Bueno, una segunda aplicación. Josué, un buen líder, un buen siervo del Señor, pero igual que David, como buen ser humano, a veces fallaba, pecaba. Y aquí desobedeció. La orden era no hacer alianzas. ¿Y qué hizo? Hizo una alianza y remate poniendo al Señor como garantía. Juraron en el nombre de Jehová. Segunda aplicación, dice: no consultaron a Jehová. Cuando iban a hacer el trato con los gabaonitas, no le fueron a preguntar a Jehová. ¿Qué tanto, y esto es para nosotros, 2023, qué tanto consultas al Señor las decisiones que deberás tomar y compromisos que asumirás? ¿Acostumbra usted preguntarle a Dios respecto a sus decisiones? No sé si Josué pensó, como vienen de tan lejos y las instrucciones fueron que no fueran de aquí, no creo que haya problema. Pero Josué tenía acceso a Dios con los demás líderes, le pudieron haber preguntado. ¿Y qué creen que les hubiera hecho Dios? Estos viven aquí nomasito, tienes que seguir las instrucciones, pero no consultaron. Ahora, usted, como decía el difunto aquel, usted papá, usted mamá, hijo e hija, ¿verdad? Consulta a Dios. Y usted me diría, pero ¿qué tipo de decisiones? Por ejemplo, la blusa que se va a poner. Si es estándar, tal vez no le pregunta. Pero ¿qué tal que es escotada y le dice, Señor, llevo esto? Y el Señor le va a decir, ¿verdad?
Acuérdate que están los lobos ahí, los varones. Los vas a inquietar. Entonces habrá decisiones múltiples. Ahora ya va a comprar casa, va a escoger carrera, con quién me casaré, el libro de Luis Palau, ¿verdad? Hombre o mujer, ¿quién será mi futura novia? Consulta usted al Señor esas decisiones, porque de esas decisiones hay implicaciones posteriores. Un ejemplo, yo sé que lo he repetido muchas veces. Los chicos paran haciéndose novios de chicas que no son creyentes. ¿Le preguntarían a Dios? Mucho menos a los papás, ¿verdad? Van llegando nada más, y la historia aquí en Guatemala es que al papá no le dicen nada, solo a la mamá. Y ya le dijeron que aquel peludo, perdón, no es por lo de que el de que está aquí mi cuate aquel, ¿va? Aquel peludo, yo fui peludo también, y así decía mi suegro, ¿va? Entonces, pero no es problema que sea peludo, el problema es que no tiene a Cristo en su vida. O el chico que anda con una que no es creyente. Como se los he dicho varias veces, pero tal vez, decía Pablo, se lo repito, pero es provechoso. Si yo soy creyente nacido de nuevo, entregué mi vida a Cristo, el Espíritu Santo mora en mí, soy una nueva criatura. Espiritualmente, ¿quién es mi papá? Dios. Y Jesús, en una oportunidad hablando con los judíos, les dijo: vosotros sois, porque esos judíos no creían en él, vosotros sois hijos de vuestro padre. ¿Quién? El diablo. Entonces, patojos y patojas, si ustedes entran en una relación con uno creyente, su suegro es el diablo, punto. No se dan bolas. Suena horrible, ¿verdad? ¿Le preguntó a Dios acaso? Bueno, y los más grandes, va a ser un negocio, va a entrar en sociedad. Una sociedad íntimamente compartida de negocios con un no creyente. Le preguntó a Dios. Un hermano nuestro no está aquí hoy, pero no es ningún pecado. Inició un negocio con un no creyente. Armaron todo, personería jurídica. Llega el momento de que empiezan a tener clientes y el socio dice: no le demos factura a todo, solo el que lo pida. Y el creyente dice: yo tengo la responsabilidad de pagar mis impuestos, creo que debemos de pagar. Y entró ese yugo desigual, ¿verdad? Y mi amigo me lo dijo: yo no consulté esto, me metí a eso. ¿Y sabe qué tuvo que hacer? Decidió separarse de la sociedad, pero para eso tuvo un costo. Él perdió parte de su inversión, pero decidió salirse de esa relación. Ojo, aquí no estoy diciendo que si aquí está alguien ya casado con uno creyente, no estoy diciendo que lo deje. Vaya a la Escritura, y Pablo dice que uno debe permanecer. Si el otro no está poniendo situaciones extremas, permanezca, porque usted con su buen testimonio puede ganar al que no es creyente. Los que están casados, si no se han casado, no se meta en líos. Bueno, así que es importante, como dice allá Tesalonicenses, ore sin cesar, consulte a Dios. ¿Por qué? Pues por lo más que pueda. ¿Usted cree que Dios se va a molestar porque usted le pregunte hasta las cosas más sencillas? ¿Qué creen? Llego yo y le digo: Señor, ¿qué dices? Saco a mi familia para pasear a la Aurora. No, eso no se lo pregunto. Bueno, ¿y cree que Dios se va a molestar si usted le pregunta? ¿Verdad? Yo creo que no. Ahora, ¿cómo responde Dios? Usted quisiera que le respondiera con palabras claras, pero no siempre. Él le responde a través de su Espíritu Santo y de múltiples maneras. Así que, como mínimo, pregúntele. Continuemos. Versículo 2. Y apenas vas por el versículo 2, sí, pero vamos a caminar. Entonces, después de que tiene este encuentro con Dios, David, y le dice la causa del hambre que habían habido por 3 años, entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, como ya vimos en Josué, sino del remanente de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero debido a su celo por los hijos de Israel y de Judá, Saúl había procurado matarlos. Hágase una pregunta: ¿dónde aparece, ahí en 1 de Samuel o en 2 de Samuel, dónde aparece esta matanza de gabaonitas? Si usted empieza así a buscar los títulos y todo, no lo haga, porque no aparece, no está. Hasta aquí estamos viendo que hubo este tipo de problema. Así que, como no está,
Pues aquí dice que sí, Saúl y su familia sanguinaria mataron un montón de gabaonitas. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos ya que no aparece el relato directo? Hay dos, de acuerdo a los estudiosos. Unos consideran que Saúl o sus delegados atacaron en algún momento una de esas ciudades donde vivían los gabaonitas y mataron un montón de gente. Y aquí opinan que posiblemente algunos miembros de la familia de Saúl participaron con la referencia de familia sanguinaria. Otros creen que fue en otra circunstancia, que fue en la masacre de Nob. Eso es N-O-B, B labial. Bueno, ¿y dónde es eso de Nob? Nob era una ciudad cercana a Jerusalén, en una oportunidad de las muchas que David tuvo que andar huyendo de Saúl, porque Saúl lo quería eliminar, porque era el siguiente sucesor en el trono, no por voluntad propia, sino por voluntad de Dios. Así que viene Saúl huyendo, David huyendo, llega a Nob y ahí habla con el sacerdote Ahitofel y le dice: mira, ¿tienes algo de comida? Bueno, sí tengo los panes de la proposición que se utilizaban en su ritual, ¿verdad?, religioso. Pues tengo hambre con mis hombres que me acompañan. Bueno, te los voy a dar, le dice el sacerdote. ¿Y algún arma? No, aquí no te... Bueno, sí, está la espada de Goliat, al que le dijo, ¿se recuerdan cuando le dijo David? No, mejor no le digo nada. Bueno, a Goliat, cuando lo eliminó, guardaron la espada y se la dio el sacerdote Ahitofel a David. Así que más adelante viene Saúl, llega y se entera que David había pasado por la ciudad de Nob. Y tiene un siervo Saúl, que se llama el edomita, Doeg el edomita, y él le dice: fíjate que David pasó por ahí, tal, era así medio rastrero, ¿verdad? Y entonces viene Saúl, llega a la ciudad y manda a llamar al sacerdote, a Ahitofel. Y entonces, 1 de Samuel capítulo 22, 13 y 14, ese sí búsquelo para que usted lo vea con sus propios ojos. 1 de Samuel capítulo 22. Versículos 13 y 14. Saúl le pregunta a Ahitofel. Saúl le preguntó: ¿por qué conspiraron contra mí tú y el hijo de Isaí? O sea, el sacerdote y David. Cuando tú le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantara contra mí y me acechara como lo hace en este día. Ahimelech respondió al rey diciendo: ¿quién entre todos tus servidores es tan fiel como David, que además es yerno del rey? Se recuerdan que se casó con Mical, jefe de tu guardia personal e ilustre en tu casa. La respuesta del sacerdote fue: ¿cómo piensas que yo iba a hacer algo para traicionarte? Si es el que vino fue David, tu yerno, el jefe de tu guardia, un hombre que ha sido valiente y te ha servido. ¿Cómo crees que yo pude haberte traicionado? Pero Saúl ya saben cómo era, ¿verdad? Este macho es mi caballo, y no hacía caso. Así que continuamos ahí en 1 de Samuel 22, ahora el 18. Saúl no le creyó y dio la orden de matarlo. Y dijo: mátenme a este. Pero sus servidores de Saúl, ellos respetaban al sacerdote de Dios, a la familia de sacerdotes. Y el relato dice que ellos no quisieron atacar al sacerdote. Entonces, en el 22:18 dice: el rey le dijo a Doeg: vuélvete tú, y Doeg no era judío, vuélvete tú y arremete contra los sacerdotes. Doeg el edomita se volvió y arremetió contra los sacerdotes y mató aquel día a 85 hombres que vestían efod de lino, de los levitas. Pero vean lo que dice a continuación en el versículo 19. Y a Nob, la ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada hombres y mujeres, niños y lactantes, bueyes, asnos, ovejas, a todos los hirió a filo de espada. Hirió no es una cortadurita, los mataron. Aquí es donde los estudiosos opinan que muy posiblemente los gabaonitas, que llevaban leña y agua para la actividad religiosa, estaban en la ciudad
y se fueron también en esta matanza. Es una posibilidad. Así que, por eso mencionaban que mataron a los gabaonitas, Saúl y su familia, pues algunos creen que fue en esta oportunidad. Mataron a judíos y también se llevaron a los gabaonitas, pero con los gabaonitas había un problema, había un trato, había una alianza que fue violada. Y fruto de esa violación fue que Dios castigó a la tierra con hambre, quizás sequía, y estaban pagando un montón de gente por esta violación. Váyase ahora de regreso a 2 de Samuel, y creo que ya no lo voy a mover de ahí. 2 de Samuel, capítulo 21, y ahora vamos a los versículos 3 y 4. Ahora que vemos más o menos el panorama, dice: David preguntó a los gabaonitas: ¿qué haré por ustedes y con qué haré compensación para que bendigan la heredad del Señor? Bueno, ellos fueron los que estaban lesionados, afectados por la violación del trato. Entonces David les dice: bueno, para arreglar eso, ¿qué compensación? ¿Qué podemos hacer? Y contestan los gabaonitas: no tenemos pleitos sobre plata ni oro. No es cuestión de, como hoy día, va todo a cualquier cosa, quieren plata en los juzgados, ¿verdad? Que me pasó tal cosa, dinero. Que me ofendieron, quiero dinero. Dice: no tenemos pleito con plata ni oro con Saúl ni con su casa. Tampoco queremos que muera nadie de Israel. David les dijo: bueno, entonces, ¿qué quieren que haga? ¿Qué haré? Haré lo que ustedes digan. Y la respuesta de ellos fue en el 5 y 6. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, lo que queremos es que nos den 7 hombres de sus descendientes para que los ahorquemos delante del Señor en Gabaa de Saúl, el escogido del Señor. Y el rey les dijo, o sea David: se los daré. Esta situación nos presenta un dilema. Un dilema es una situación en que es necesario elegir entre 2 opciones, igualmente malas o igualmente buenas. Así que veamos. Por un lado, dentro de los estatutos de Israel, no busquen, o si quiere busca, números 35, 30 y 31. Todos los asesinos deben de ser ejecutados, pero solo si las pruebas son presentadas por más de un testigo. No se puede condenar a muerte a nadie por el testimonio de un solo testigo. Tampoco se aceptará el pago de rescate por la vida de alguien que haya sido juzgado y encontrado culpable de asesinato y condenado a muerte. Siempre se debe ejecutar a los asesinos. Si alguien mató a alguien y es juzgado y encontrado culpable, debe de pagar con su vida y no se acepta rescate. Dinero tiene que pagar con su vida. Los siguientes versículos de Números: esto garantizará que la tierra donde ustedes vivan no se contamine, pues el asesinato contamina la tierra. La muerte de los gabaonitas contaminó la tierra, y ningún sacrificio salvo la ejecución del asesino puede purificar la tierra del asesinato. No deben manchar la tierra donde viven, porque yo mismo habito allí. Yo soy el Señor que habito entre el pueblo de Israel. Lo que los gabaonitas piden es de acuerdo a lo que está establecido. Saúl y su familia posiblemente mataron gabaonitas. ¿Qué toca ahora? La muerte. Pero Saúl ya está muerto. Entonces, esto nos lleva, como dije que era un dilema, a otro aspecto que tenemos en otro pasaje en Deuteronomio. Dice: los padres no serán muertos por culpa de los hijos, ni los hijos serán muertos por culpa de los padres, sino que cada cual será muerto por su propio pecado. Así que ahora David se encuentra en este dilema. Bueno, sí, lo que los gabaonitas piden, sí, es la retribución correcta. Los mataron, deben de matar a los asesinos ahora. Sí, pero Saúl ya está muerto. Y lo que piden los gabaonitas, van a ver a quienes piden. Entonces lleva a David a valorar el otro asunto. Sí, pero la norma es de que cada quien paga por su propio pecado. Lo anterior nos deja 2 posibilidades. Ellos piden 7 descendientes de Saúl. Digamos que eran inocentes. Si eran inocentes e iban a pagar por el pecado de Saúl, esto que vemos aquí sería una excepción. De alguna manera, pues Dios hizo una excepción a esa norma. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que estos 7 participaron en la matanza. Así que si fue así,
pues estaba bien aplicada la ley. ¿Cuál de las dos es? Difícil de decirlo. Yo en lo personal me inclino un poco por la segunda, ¿verdad? Pero si fue la primera, eran inocentes, tuvo que haber hecho una excepción. Les voy a recordar lo que dice la palabra que ya leímos. No hagas pacto, no hagas alianza con los de la tierra, porque si no, esto equivale a tener un tropiezo en medio de ti. Quedes atrapado. Aquí tenemos a David, estamos estudiando la vida de David, ante una situación difícil. ¡Qué difícil! Y no fue él el que ocasionó esto, fue Saúl. Saúl ya vimos que era un hombre necio, rebelde, por eso perdió el reinado. Y ahora le toca a David resolver esto. Quizás si fuera en nuestro tiempo, o pasa muy seguido, ¿verdad? ¿Quién fue? Saúl. Pues yo no tengo la culpa, ¿verdad? ¿Cómo hacen nuestros gobernantes? ¿Y este problema de qué? Fue el anterior. Yo, aquí. Pero el compromiso, esa alianza que hizo Josué, no caducaba con el cambio de liderazgo. Y hay situaciones en que nuestra familia ha asumido compromisos y no caducan, aunque haya fallecido el que hizo el primer compromiso. Bueno, ¿quiénes fueron los escogidos, estos 7? Sigo en 2 de Samuel, capítulo 21, versículos 7 y 8. El rey perdonó la vida a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento del Señor que había hecho entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Sea por lo que fuera, de una vez dijo David, a Mefiboset, el hijo de Jonatán, no entra, porque yo tengo un pacto, tuve un pacto. Jonatán ya había muerto, pero el pacto seguía vigente. David le prometió cuidar a su descendencia, Mefiboset. Así que no, porque hay un pacto. Pero, dice, tomó a los 2 hijos de Rispa, hija de Ayías, que ella había dado a luz a Saúl. Rispa era una concubina con la que Saúl tuvo 2 hijos. ¿Quiénes fueron? Armoni y Mefiboset. Por supuesto, no es Mefiboset el hijo de Jonatán, sino que aquí, como en las familias, todos tienen los mismos nombres, ¿verdad? 2 de mis hijos tienen uno de mis 2 nombres. Bueno, ¿y quién más? Tomó a los 5 hijos de Merab, hija de Saúl, que ella había dado a luz a Adriel, hijo de Barzilai el Mejolatita. Si usted está leyendo una Reina Valera 60, va a encontrar una discrepancia y me va a decir, mira, que estás diciendo que fue Merab, ¿y qué dice la Valera 60? Hijos de Mical. Hagamos una revisión. Les leo 1 de Samuel 18, 19. Pero sucedió que cuando llegó el tiempo en que Merab, la hija de Saúl, debía ser dada a David, si usted se recuerda, dijo, al que mate a Goliat le doy a mi hija. Y no cumplió. Saúl violó una promesa. En vez de darle a Merab, le dio a la siguiente hija, Mical. Pero aquí dice en este pasaje, Merab, hija de Saúl, debía ser dada a David, fue dada por mujer a Adriel el Mejolatita. Entonces aquí se ve en el texto que la que se está hablando sí es Merab. Y en 2 Samuel 6:23 dice, y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Aquí esto es una pequeña fe de rata. Los especialistas consideran que un copista ahí se equivocó en ese pasaje. Esto no es de gran importancia, pero lo aclaramos. 9 y 10. Los entregó en mano de los gabaonitas a estos 7, y ellos los ahorcaron en el monte delante del Señor, y murieron los 7 juntos. Ellos fueron muertos en los primeros días de la siega, al comienzo de la siega de la cebada. Y Rispa, la hija de Ayías, la que era mamá de 2, tomó una manta de cilicio y la tendió sobre una roca desde el principio de la siega hasta que empezó a llover sobre ellos agua del cielo, sin dejar que ningún ave del cielo se posara sobre ellos de día, ni los animales del campo de noche, que fueran a comerse los cadáveres. Deuteronomio 21, 22 y 23, yo se los leo. Si un hombre ha cometido pecado que merece la muerte, por lo cual se le ha dado la muerte y lo han colgado de un árbol, no quedará su cuerpo en el árbol durante la noche. Sin falta le dará sepultura el mismo día,
porque el ahorcado es una maldición de Dios, así no contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da como heredad. Había otra norma para eso. Por cierto, a Jesús lo sepultan rápidamente el mismo día precisamente por esta norma. No podía quedar de un día para otro. Y fue José de Arimatea y ¿cómo se llama el otro? Nicodemo, que fueron a pedir el cadáver y lo fueron a sepultar. Regreso al Antiguo Testamento. Entonces aquí se está dando un potencial problema. Pero miren, versículos 11 y 12. Informaron a David de lo que hacía Rispa, hija de Agías, concubina de Saúl. Y David fue y tomó los restos de Saúl y los restos de su hijo Jonatán. Estos restos o esqueletos o huesos estaban en una ciudad que era de Jabes. Dice, los fue a tomar de los señores de Jabes en Galaad, quienes a su vez habían recuperado los cadáveres secretamente de la plaza de Betseán, donde los filisteos los habían colgado el día que estos derrotaron a Saúl en Gilboa. Claro, nos tenemos que ir aquí a la misma historia. Cuando murió Saúl y Jonatán, los filisteos les ganaron, llevaron los cadáveres y los colgaron en la plaza. Entonces estos de Jabes en escondida llevaron, los quitaron y los sepultaron. Ahora viene David y pide que traigan esos huesos y juntamente con versículos 13 y 14 hizo traer de allá los restos de Saúl y los restos de su hijo Jonatán y recogieron los restos de los ahorcados. Luego sepultaron los restos de Saúl y los de su hijo Jonatán en territorio de Benjamín, en Cela, en el sepulcro de su padre Quis o Cis, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Miren, ustedes dirán, leen esto, si los hubieran dejado ahí, momento, porque había una norma que decía que no podían dejarlos. Si los dejaban, traía maldición también a la tierra y estaban saliendo de la maldición por la muerte de los gabaonitas. Ahora, ¿qué estamos aprendiendo de David? Que David era un hombre que cumplía pactos. Él no fue el que hizo ese pacto, pero trabajó para que hubiera una restitución de lo que había hecho el daño Saúl a los gabaonitas. Y ahora, con la muerte de ellos, donde le avisan lo que está pasando, dice, traigan los restos de Saúl, de Jonatán, y bajan esos cadáveres y los vamos a enterrar para que todo quede como debe de ser. Si usted se da cuenta, este pasaje lo que estamos viendo es que hay que cumplir los pactos. Nos habla de un pacto que se hizo 400 años antes, que se viola 400 años después, las consecuencias de haber violado ese pacto y luego la manera difícil, controversial, pero cómo se tuvo que solucionar. Al menos en todo este proceso de David no aparece que Dios le haya dicho que estaba haciendo algo inadecuado. Al contrario, llegamos al final y en la parte B del versículo 14, que es donde termina nuestra sección, se lo leo en 4 versiones diferentes. Y después de esto, Dios atendió las súplicas con respecto a la tierra. Reina Valera 2015, 1960, Reina Valera. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Nueva Biblia de las Américas. Después de esto, Dios fue movido a misericordia para con la tierra. Nueva traducción viviente. Pues Dios hizo que terminara el hambre en la tierra. Se solucionó el asunto. Ahora, ¿qué traemos para nosotros? El documento que recibieron en su correo, en su WhatsApp, respecto al día de hoy, dice lo siguiente: los pactos ante Dios no podían violarse sin consecuencia. Al igual que ellos, nosotros podemos vernos tentados a violar los pactos sagrados hechos ante el Señor. Ejemplo, matrimonio, educación de los hijos, etc. Y en ese preciso momento es necesario recordar que la justicia y la fidelidad de Dios son sagradas y que Él espera esa misma justicia, santidad y fidelidad de su pueblo. Has hecho promesas que no has cumplido. Buen tiempo para evaluarlo. Fíjese que preparando el tema yo me hice la pregunta: ¿hay promesas que no he cumplido? Sí, un montón. Pero vinieron a mi mente 3, que son 6 quetzales, 2 quetzales y 3 quetzales. Por 1984-85 venía viajando de México a Guatemala por tierra y había que hacer un pago en la frontera y me faltaban 6 quetzales. Y una dama que venía en el bus, no viajaba en avión, en bus,
eran 24 horas de viaje, que venía a mi par, me prestó los 6 quetzales, le pedí su nombre y le dije que la iba a localizar para devolvérselos. Y solo me quedé con el nombre porque después no la pude localizar. Y eso fue hace... Y me recordé el nombre. El apellido es Góngora. Y la volví a googlear ahora y no la encontré. Los 2 quetzales fue con el cirujano que me circuncidó antes de casarme. Fui a la reconsulta y yo no sabía que se pagaba. Y de lo que pagué no era mucho, cobraban 10 quetzales. Póngale, yo tenía 8. Me quedé viendo 2. Ahí paso, le dije. Y el tercero, con médico también, un dermatólogo. En la consulta me metí unas cremas y todo, y una vez me cobraron y me faltaron 2 quetzales. Ahí regreso. Y no regresé. Y ahora preparando esto me acordé de esas promesas que había hecho. Y no los pude encontrar. La señorita Góngora, nada. Nombres ahí en Google y nada. El cirujano, pues el que me lo recomendó fue un amigo médico que ya se murió. Entonces no sé ni cómo se llama. Y luego pasé frente a la clínica del dermatólogo y ya no está y no sé cómo se llama. ¿Y qué hago? Entonces le dije al Señor, Señor, pues ahorita vino a mí esto a mi mente y perdón, pero ¿de qué? No cumplí con mi palabra. ¿Qué puedo hacer? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y quién pagó esas deudas? Las pagó Cristo en la cruz. No pude hacer más. Pero si usted encuentra que ha hecho promesas que usted puede ahora llegar y cumplir o pedir perdón, como sea, usted piénselo y usted decídalo. Yo por lo menos hay otras promesas que tengo deuda. Por ejemplo, cuando uno se casa, me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Si usted no ha respetado a su cónyuge, si no lo ha amado con el amor, o la ha amado con el amor de Cristo, ¿y qué más puede haber? Puede haber problemas de fidelidad. Usted ha violado ese pacto. Tiene que restituir, tiene que pedir perdón a la persona y por supuesto también a Dios si tiene una deuda pendiente. Por cierto, en mi haber tengo más de 10 créditos bancarios, todos los he pagado en tiempo y antes de tiempo, porque aprendí en aquel día la lección. Dijimos que si buscábamos el rostro del Señor cuando teníamos problemas, ok, sea por lo que sea, preguntémosle al Señor, consultémosle a Él, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Y 2, si voy a tomar decisiones, si voy a hacer compromisos, pregúntele a Dios. Dios no se va a cansar de escucharnos. Es más, Él se agrada que acudamos a Él continuamente. Cierro. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. Eclesiastés. Además, ustedes han oído que fue dicho a los antiguos, no jurarás falsamente, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo les digo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jurarás ni por tu cabeza, porque no puedes hacer que un cabello sea blanco ni negro. Y entonces, ¿cuál es la instrucción para nosotros hoy día? Tu hablar sea sí, sí o no, no. Más de esto procede del mal. O como dice la Nueva Traducción Viviente, simplemente di sí lo haré o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. No tenemos que jurar. Nosotros hoy día no es necesario jurar. Si quedamos de reunirnos mañana, me dices que sí vas a ir, suficiente. Por Dios que voy a llegar, no es necesario, solo que me digas que sí vas a llegar. Si usted dice que va a ser ujier y va a estar por un año, ok, cumpla responsablemente ese año como ujier. Si usted es del equipo de alabanza,
en el 2023 quiero servir al Señor y cuenta conmigo. ¿Ok? No tiene que jurarlo. Ya lo dijo, contamos con Él. Si a medio camino está fallando, vaya y diga, quiero pedir perdón, no puedo, pero arregle la situación. Entonces, hermanos, o decimos sí o decimos no. Para cerrar, buscando una aplicación, conseguimos este libro que se llama Orando la Biblia, porque estuve hablando de la importancia de hablar con Dios continuamente. Bueno, este libro tiene un costo que supera el centenar de moneda en curso en Guatemala, o sea, 120 quetzales, pero hemos conseguido alguna donación para que cueste 50. Ahora, para que usted lo compre por 50 quetzales, llena una hojita, me la pide a mí o a Samantha, que la conoció, dice, yo quiero el libro Orando la Biblia al costo reducido de 50 quetzales, ya que declaro que lo voy a leer en el transcurso de un mes y voy a tratar de ponerlo en práctica. Este es un pacto. Dice, voy a tratar de leerlo un mes y voy a leerlo en un mes y tratar de ponerlo en práctica. Y si es así, usted lo lleva y 50 quetzales. Si no quiere hacer el pacto, cómprelo por precio normal. Ahora le voy a decir algo. Una hermana de esta congregación ya lo tiene. Y les dejo esto. Gracias. Escribió por WhatsApp. Gracias por el libro. Lo estoy leyendo nuevamente y compartiendo acerca de orar la Biblia con otras mujeres. Ha hecho de mi tiempo de oración un supremo deleite. No siento el tiempo que paso ahora con el Señor. Que Dios te bendiga. ¿Quisiera usted poder decir estas palabras? Bueno, vea si hace un pacto o lo compra sencillamente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque este pasaje de 2 Samuel reitera lo que Jesús nos enseñó. No debemos de jurar, no debemos de usar tu nombre en vano. Sencillamente, si decimos algo es porque lo vamos a hacer. Nuestra palabra debe tener un buen peso. Si digo sí, es un sí. Si digo no, es un no. Como somos pecadores, necesitamos tu ayuda para ser hombres y mujeres de palabra. Te damos gracias porque Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados. Y te damos gracias porque tu Espíritu Santo está en nosotros para hacernos vivir vidas diferentes. En el nombre del Señor oramos. Amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.